Segóbriga es hoy uno de los enclaves fundamentales para conocer nuestro pasado romano. Podemos saber, a través de siglos de investigación, que Segóbriga debió de ser muy importante en el territorio circundante como centro administrativo de un gran espacio agrícola y minero. Su teatro y anfiteatro serían lugar de ocio para segobrigenses, vecinos e incluso para los funcionarios imperiales llegados desde Tarraco, la capital provincial, o Roma. Su aire cosmopolita se evidencia en su legado. Los hallazgos realizados y su interpretación nos facilitan la reconstrucción del pasado de los que habitaron esta tierra al principio de nuestra era. Esta importante función se ha visto impulsada, además, desde que en julio de 2002 el enclave de Segóbriga fuera declarado Parque Arqueológico. Hoy, más de 100.000 visitantes anuales disfrutan de su oferta cultural y natural. El yacimiento arqueológico de Segóbriga fue elegido por la Administración regional junto con otros 4 yacimientos más, uno por cada provincia castellano-manchega, para formar una red de parques arqueológicos. En julio de 2002 se inauguró el primero de estos recintos, que ofrece al visitante la posibilidad de conocer uno de los yacimientos arqueológicos mejor conservados de España, en un entorno paisajístico de gran valor natural y completamente que ha permanecido inalterable desde época romana. La visita al parque se inicia en el centro de interpretación, donde el visitante puede ver en una sala de audiovisuales un documental que dura 10 minutos sobre cómo sería la ciudad en época romana, y luego se visita la sala de exposición, en la que, tras un breve recorrido, se explican los aspectos más importantes de la ciudad, su sociedad, la economía, los edificios públicos, la vida diaria, etc. A partir de este centro de interpretación, donde disfrutar de las mejores piezas obtenidas en siglos de excavación y poder comenzar el recorrido con algunos apoyos intelectuales para comprender mejor lo que la ciudad romana nos contará, nos hemos de preparar para un largo paseo por uno de los asentamientos romanos más importantes en cantidad y calidad de la península. Segóbriga posee ya una larga tradición historiográfica sobre su legado romano, base sobre la que se ha intentado conocer el pasado de los que fueron sus anteriores moradores, habitantes de origen celtíbero. Se ha intentado infructuosamente localizar los restos de la ciudad prerromana en la parte más alta del yacimiento, pero de todas formas se han encontrado importantes cantidades de fragmentos de cerámica indígena como relleno de algunas grietas del terreno, lo que hace suponer que efectivamente el poblado indígena existió en este lugar, el poblado prerromano, pero que fue desmantelado y fue arrasado para poder disponer del terreno para construir el impresionante foro que se ha excavado en las campañas de los últimos años y las termas, en consonancia con la creación de la ciudad romana. Incluso el propio origen de su topónimo, de su nombre, se encuentra hoy en estudio, ya que han sido varias las interpretaciones. La más aceptada hoy es su etimología celtibérica, lo que lleva a los investigadores a descartar su origen en el término Segorbe. Esta ciudad se había identificado en un principio con la ciudad de Segorbe, próxima a Sagunto, por la asociación con el nombre, pero esa identificación es descartable, realmente descartable, porque quedaría fuera de la Celtiberia, y el geógrafo Estrabón se refiere a la ciudad de Segóbriga como Celtiberon polis, es decir, ciudad de los celtíberos. Luego Plinio el Viejo la identifica como Caput Celtiberia, y cabeza de la Celtiberia, y por lo tanto no puede ser la ciudad de Segorbe. Una de las características más importantes que supuso la romanización fue la consolidación definitiva de la ciudad como una forma de vida civilizada, con centros urbanos donde se controlan y organizan amplios territorios y sus gentes. Para ello, además de una economía estable que aseguraba el alimento y de unas normas jurídicas para la convivencia, se desarrollaron amplios programas constructivos que suponían desde la traída de aguas a la construcción de grandes conjuntos monumentales para facilitar la vida urbana. Esta ciudad de estatus privilegiado, o sea, un municipio de derecho latino,
se fundó antes del año 15 a.C., que es el año del que fecha el monumento más antiguo, un pedestal de estatua. Además conocemos un pedestal de estatua dedicado a un escriba, un escritor del emperador Augusto, que con tal seguridad intervino en la redacción de la ley municipal que cabe suponer. Segóbriga estaba situada sobre un cerro, el de Cabeza del Griego, de poco más de 10 hectáreas. Una de las más antiguas referencias históricas que tenemos sobre Segóbriga procede de la historia natural escrita por Plinio en el siglo I de nuestra era. En ella se alude a la importancia que tenían las minas de lapis specularis, el yeso cristalizado que serviría como cristal de ventana y para decorar estancias. Esta actividad fue uno de los motores fundamentales para el espectacular desarrollo de la ciudad romana y de sus monumentos. Estas explotaciones obligaban a que existieran poblados mineros a pie de mina, que es donde evidentemente trabajarían los sectores más bajos de la población de la ciudad, y posiblemente también en proximidad a las explotaciones mineras pues vivieran los negociadores y los elementos, digamos, de estratos sociales intermedios interesados en la explotación de las minas. Y parece que el estrato social más alto, la capa más alta, también vivía por el territorio en algo parecido a residencias rústicas, porque en este recinto, en el recinto en el que nos encontramos, no ha aparecido y parece que ya no hay lugar para que se encuentren viviendas privadas. Es decir, son exclusivamente edificios públicos de recreo o de administración lo que se encuentra aquí. Pero en las últimas décadas, el gran descubrimiento arqueológico en la ciudad ha sido el foro. Corazón de cualquier ciudad romana, el foro de Segóbriga fue excavado en el año 2001 y los trabajos en sus pórticos se han prolongado hasta la campaña de 2003. Este espacio privilegiado de la urbe se fue convirtiendo en un gran escenario en el que proliferaron los pedestales e inscripciones que soportaban esculturas de diverso tipo. En Segóbriga, una buena parte de estos monumentos fueron pedestales ecuestres, dedicados a aquellos individuos de alto rango en el Estado romano que se habían distinguido por su protección a la ciudad. La riqueza epigráfica de Segóbriga impresiona sobre todo porque buena parte de estos elementos están todavía en su sitio original. Como aquí esta serie de pedestales ecuestres, de estatuas ecuestres de tamaño natural, que con sus estatuas y los caballos deben de haber dado la impresión de un ataque de caballería, tal como estaban colocados uno al lado de otro. A ambos lados de la plaza romana hubo también otros monumentos notables. El culto a Augusto, emperador entre los siglos II a.C. y XIV después de Cristo, momento de auge segobrigense, encontró su espacio privilegiado en el pórtico meridional. Algunos tesoros arqueológicos nos hablan de dos miembros de la familia local de los Calventios, cuyo monumento se situaría para la eternidad a la diestra del emperador. Al otro lado, en el ángulo nororiental, hubo un espacio parcialmente cerrado que albergó un grupo de estatuas erigidas en honor de diversos miembros de la familia Julio-Claudia, es decir, de la familia imperial que gobernó el Imperio Romano desde Augusto hasta el año 68 después de Cristo. El foro mismo, tal como lo vemos ahora, corresponde en sus rasgos esenciales a esa época fundacional. Por un lado, se aprecia el mundus, el hoyo de sacrificio fundacional y una serie de monumentos que se construyen en aquellos momentos. Lo más llamativo es que aquí se conserva todavía una buena parte de las esculturas honoríficas que decoraban el foro en ese tiempo, aunque
Es decir, aunque no se han conservado las esculturas mismas, tenemos aquí sus pedestales. Además del legado escultórico, Segóbriga conserva un importante número de vestigios de gran valor en sí mismos. Uno de los más sobresalientes es el teatro, que siendo uno de los más pequeños de Hispania, es también de los mejor conservados, al menos en su graderío. Este, como el anfiteatro, se construyeron extramuros, aprovechando la orografía del terreno. Aunque la ciudad romana de Segóbriga se monumentalizó en época augustea, cuando recibió su condición de municipio, y de hecho es a esa época a la que corresponde el foro, que es probablemente en estos momentos la zona más llamativa de la ciudad, lo cierto es que varias décadas después, en época Flavia, hacia el año 75-78 aproximadamente después de Cristo, en la ciudad se construyeron los edificios de espectáculos que quedan hoy en día en pie, el teatro y el anfiteatro. La peculiaridad de estos dos monumentos, además de su monumentalidad y del excelente estado de conservación en que todavía se pueden ver, radica en que se aprovechó la topografía natural del terreno y se apoyaron en las rocas. El graderío que queda a mis espaldas y parte del resto de las construcciones no es obra de ingeniería, sino trabajo de talla de la propia roca, precisamente para abaratar el costo de la producción y facilitar la instalación de estos gigantescos edificios. En el mismo teatro encontramos otro importante hallazgo, un altar para el culto imperial que nos confirma el carácter no solo lúdico, sino también político y religioso que tenía el edificio del teatro en la antigua Roma. De nuevo encontramos lugar para rendir culto al más real de los dioses. Por encima del teatro, hacia el interior de la muralla, construyeron unas termas, de las que su más atractivo reclamo es quizá hoy la zona de vestuarios, en la que se pueden apreciar perfectamente conservadas lo que fueron sus taquillas. Este conjunto, además de los usos propios de unas termas, estaría dedicado a educar a la juventud de las élites indígenas para captarlas hacia la organización clientelar y el culto imperial. Servicio al que también se dedicaban, y por otras vías, espacios monumentales como el anfiteatro, donde los espectáculos de gladiadores, fieras y otros usos atraían a visitantes de diversos puntos de la provincia. Su importancia estriba en que se encuentran fuera de la muralla. Estamos fuera del perímetro urbano de Segóbriga, adosados a la ladera que sustenta la ciudad y a su muralla, y la capacidad de los dos edificios no guarda ninguna relación con el número de habitantes que nosotros podemos ubicar en estos momentos dentro de la ciudad o en sus alrededores. La explicación es bien sencilla. Segóbriga es una ciudad que funciona como cabeza de un distrito minero, y su teatro y su anfiteatro están pensados no solo para los habitantes de la ciudad, sino también para la multitud de trabajadores y de personal al servicio de las minas que vivía en un entorno más o menos próximo y que en las jornadas de teatro acudía a la ciudad. Los testimonios de su participación en el desarrollo de la ciudad son múltiples. El más llamativo quizá sea la inscripción que sobre el enlosado del foro recuerda el patrocinio de su pavimentación por parte de uno de sus ciudadanos y que en su día estaba cubierto por letras de bronce. Se utilizaban aquí técnicas desarrolladas en época de Augusto en la misma Roma, como por ejemplo letras de bronce empotradas en piedra, como aquellas de la inscripción enorme del foro, que da testimonio de la generosidad de los primeros habitantes de Segóbriga, que ni siquiera eran todavía ciudadanos romanos y ya demuestran haber aceptado las costumbres romanas del evergetismo. Por lo demás, esta era una práctica común en la sociedad romana. Como queda evidencia en el teatro, las inscripciones eran una de las formas de perpetuar la memoria de los notables. Aquí se recuerda al que fuera responsable de la construcción del teatro de Segóbriga. La inscripción que queda detrás de mí es la inscripción que aparecía en el frontal de la escena del teatro de Segóbriga, es decir, en la parte que contemplaban los espectadores detrás de los actores, justamente la zona decorada que quedaba detrás de los actores, donde en grandes letras y en una inscripción que ocupa varios metros figuraba el nombre del mecenas que había pagado la obra,
así como su carrera, para resaltar precisamente la importancia que este personaje tenía no solo en la ciudad, sino en la historia del Imperio Romano. Este texto, uno de los pocos conocidos de esta categoría y con esta ubicación en la ciudad, apareció en las excavaciones que se llevaron a cabo aquí en los años 70, el momento en el que este teatro se salvó definitivamente, ¿verdad? Y es justo que hagamos recuerdo y memoria del empuje que en su momento puso Martín Almagro Bach, sin cuyo trabajo continuo en este teatro y en otros edificios de la ciudad, Segóbriga no sería sin duda alguna la joya que en estos momentos podemos contemplar. Las primeras excavaciones se remontan al siglo XVI, aunque el objeto de estas no fuera el legado de la época romana, sino de la visigoda, pues se sabe que el enclave fue en su día sede episcopal. Tras intervenciones ocasionales, en 1962 comenzaron los estudios actuales bajo la dirección de Marín Almagro Bach. En ese tiempo se construyó el actual museo y se excavaron teatro y anfiteatro. En las dos últimas décadas, y bajo la dirección de Juan Manuel Abascal, catedrático de la Universidad de Alicante, las excavaciones están descubriendo importantes resultados arqueológicos y el propio trazado de la ciudad. Para quien visite Segóbriga con más o menos frecuencia, la ciudad habrá experimentado una serie de cambios en los últimos años. La explicación es sencilla, y es que en Segóbriga se desarrolla un programa continuo de excavaciones arqueológicas durante 6 meses al año, de forma ininterrumpida en la última década, lo que ha permitido llevar a cabo la excavación de grandes zonas, de amplios espacios que han cambiado completamente el aspecto urbano de la ciudad. El empuje decidido de la Junta de Castilla-La Mancha en potenciar este enclave, en convertirlo en parque arqueológico, ha sido uno de los acicates que ha estimulado a los equipos de investigación y a los profesionales que se han volcado en este yacimiento para conseguir que lo que era simplemente una ruina de una entidad extraordinaria se haya convertido en estos momentos en una referencia viva de la investigación científica en ciudades romanas en España y en una fuente continua de sorpresas y de novedades arqueológicas que esperemos se pueda mantener. El emperador Augusto dio a Segóbriga el estatuto de municipium, modelo de ciudad romana habitada o por ciudadanos romanos o por aquellos que tenían la expectativa de llegar a serlo, y regida por sus leyes u ordenanzas. Segóbriga, una pequeña población celtibérica, queda así para la posteridad como una espléndida ciudad, cuyos monumentos eran imagen de la fuerza civilizadora de Roma y de la riqueza y el poder de sus élites.